Agradecemos que mantenga usted su sintonía con Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Recuerde, también estamos disponibles en las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Ahora les dejamos con nuestro colega Francisco Fajardo. Él nos presenta el segmento Reporte Bursátil. Adelante. Hola, ¿qué tal Jennifer y amigos televidentes? Gracias por acompañarnos en el segmento Reporte Bursátil. Esta noche hablaremos sobre el cierre de mercados y el comportamiento de dos commodities que participan en la economía nicaragüense. Hablamos de crudo y café. Para ampliar este tema nos acompaña Raúl Amador, expertos en mercados internacionales. Muy buenas noches, Raúl, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Contanos un poco, Raúl, ¿cuál ha sido el cierre de los mercados internacionales el día de hoy? Bueno, veamos algo interesante que está pasando hoy. Hoy salieron unos indicadores macroeconómicos, como por ejemplo el PIB anualizado de los Estados Unidos. Se esperaba que este reportara en 2.8% de crecimiento, pero realmente se reportaron un 3%, que lo vemos aquí. Otro índice interesante fue el índice manufacturero, que se reportó en 64, esperando un 61. Entonces, estas fueron noticias muy interesantes que en teoría, ¿verdad?, se debería de ver que el mercado empieza a subir. Otro índice que salió el día de hoy fueron los inventarios del petróleo o del crudo. Esto se esperaba una suba, digamos, un incremento en los barriles de petróleo de 1.4 millones, pero realmente se subieron en 4.2, o sea, hubo menos demanda de este producto. Y vamos a ver qué es lo que sucedió en el mercado con respecto a eso. Interesante ver cómo sirve o funciona la psicología, ¿verdad?, en los mercados. Hoy, ¿qué pasó? Salieron los indicadores bastante positivos, pero ¿qué sucede? El mercado, vemos que hoy cae el Dow Jones y el S&P 500 abajo casi medio punto, cuando estuvimos ayer casi 1% arriba. Entonces, ¿qué está indicando esto en los mercados? Que puede ser una señal de reversión de la psicología para los inversionistas. O sea, puede estar pasando que necesiten demasiadas buenas noticias, o sea, que todo salga extremadamente bien para que el mercado continúe subiendo o continúe con la trayectoria que lleva. O sea, al momento llevamos en 2 meses 8% arriba, cuando el año pasado tuvimos menos 7% en los mercados. Entonces, ya vemos que el mercado está un poco sobreextendido en esta manera de ver los mercados, ¿no? Entonces sí estamos esperando que o posiblemente pueda haber una pequeña corrección en estos mercados, y así como vemos que cambia la psicología. O sea, si los mercados y las noticias salen positivas, pero el mercado reacciona negativamente, es que ya se estaban esperando estas cosas. Entonces, si no salen eventos macroeconómicos que mejoren las expectativas, el mercado más bien lo que va a suceder es caer. Estas proyecciones estaban previstas, Raúl, desde el año pasado, y ¿qué apuntan entonces este crecimiento para el cierre del 2012? Bueno, se espera que haya una pequeña corrección en los mercados. Todos los problemas que hay en Grecia, ¿verdad?, se están solucionando, están saliendo con los paquetes de ayuda, pero como te digo, ¿verdad?, llevamos 2 meses de una subida bastante fuerte, en el cual se espera que los próximos meses posiblemente haya una caída o una corrección. No estamos diciendo que vamos a entrar en crisis, como vemos, o sea, los indicadores macroeconómicos no están buenos, pero como ya el mercado está sobreextendido, se ve la psicología del inversionista como necesita mejores noticias para que siga subiendo. Ahora en el crudo, contanos un poco cuál ha sido la situación en este rubro. Cada fin de semana, en específico en Nicaragua, se ve un crecimiento en el precio del crudo. ¿Qué apuntan los mercados internacionales? Sí, bueno, podemos ver el precio del petróleo en este caso de esta gráfica, y vemos cómo ha venido subiendo desde septiembre del año pasado, ha traído una trayectoria hacia el alza. Se ha visto bastante demanda de parte de China, pero últimamente lo que ha sucedido en los últimos 2 meses ha sido las tensiones que hay entre Irán y el resto del mundo prácticamente, ¿verdad? O sea, Irán, o más bien Europa, ya no le está comprando petróleo a Irán. Entonces hicieron un embargo de su petróleo, en el cual están buscando el petróleo en otros lados. Entonces estas tensiones están hablando de hasta guerras, posibles guerras que puedan haber entre Irán y algunos otros países cercanos. Irán tiene el control, ¿verdad?, del estrecho de Hormuz, que controla prácticamente el 60% del petróleo que se pasa a nivel del mundo, ¿verdad? ¿Pueden ser especulaciones entonces? Bueno, tan buena pregunta. Realmente lo que estamos viendo es que, como se ha visto una real demanda en los mercados del petróleo, ha visto este incremento. La gente especulativa o los fondos que entraron a comprar
la semana pasada prácticamente, realmente son ellos los que están manteniendo el techo en este precio. O sea, si no tuviéramos los especuladores en el mercado, los precios estarían más bien cerca de los $120. Entonces, más bien, esa digamos, falta o más bien, como te pongo, que la gente piensa que los especuladores son los que hacen el incremento en los precios, ahí estamos viendo más bien que en este caso nos están ayudando. O sea, más bien los especuladores que entraron a vender sus posiciones en el mercado son los que están manteniendo los precios. Y es más, y hoy vimos que se regresaron, o sea, los precios llegaron a 110 y al día de hoy están en 106. Entonces, por el momento nos están ayudando. Pero no puede ser variable a como puede subir en los próximos días, puede bajar ese... Así es, la tendencia por el momento es alcista, ¿verdad? Si logran contener todas las tensiones en Irán, sí vamos a ver una caída drástica en los precios del petróleo, pero por el momento más bien estamos viendo que posiblemente se regrese a los 102 como un nivel soporte técnico y de ahí vuelva a agarrar un ritmo alcista. ¿De cuánto estamos hablando que puede regresarse a 102 arriba? Esto podría suceder en los próximos días, en las próximas semanas, ¿verdad? El precio del petróleo es bastante volátil, especialmente en tiempos de crisis, ¿verdad? Cuando hay tensiones de este tipo. Lo vimos en el caso de Egipto, lo vimos en casos de Nigeria, cuando entran bandidos, ¿verdad? A quemar pozos petroleros y estas cosas. Entonces, en esos casos el petróleo se vuelve bastante dramática, digamos, la volatilidad. Y eso es lo que está sucediendo ahorita. Vimos este incremento espectacular que tuvo desde el año pasado, lleva casi un 50% de subida, ¿verdad? Ok, pasemos a otro rubro, el café, un producto bastante importante en Nicaragua en temas de exportación. Estuvo a $300 aproximadamente el quintal del café, ahora existe una baja. ¿A qué se debe ese fenómeno? Sí, bueno, igual. Se especulaba que eran los especuladores, más bien, ¿verdad? Pero lo que se estaba viendo es que a finales o a mediados del año pasado fue cuando el precio del petróleo llegó a 300. ¿Qué sucede en este momento? Salen noticias de parte de Brasil que viene el próximo año con cosechas récord. Entonces, en la oferta y la demanda es lo que mueve los mercados realmente, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una sobreoferta, que es lo que se especula que va a pasar en el próximo año, entonces vas a tener una caída en los precios. Y vemos la tendencia que ha traído, ¿verdad? O sea, vemos este canal hacia la baja después de una subida tremenda. Claro, no te dice que va a continuar esta caída, pero si sigue rompiendo nuestros niveles técnicos, sí esperamos que los precios lleguen posiblemente a 180, algunos están hablando de 160. Como estábamos hablando en la vez pasada que tuvimos nuestras sesiones, ¿verdad? Hablando del café y cómo fijar en futuro, nosotros estuvimos hablando a mediados del año pasado que era un buen momento estar fijando futuros en bolsa, ¿verdad? Porque tenías precios que nunca lo habías tenido, o bueno, tenías casi 15 años de no tener estos precios, entonces era el momento preciso, ¿verdad? Sobre todo con lo que nos estaban indicando los indicadores, de fijar. ¿Qué pasó la semana pasada? Estuvimos hablando alrededor de los 220, estuvo el café, que si rompía hacia abajo este soporte, entonces el próximo nivel de soporte eran 200, en el momento que nos encontramos ahorita, 203, ¿verdad? ¿Qué retos tendrían entonces los productores de café nicaragüense para incrementar esta sobredemanda que tendría Brasil el próximo año? Bueno, lo que estamos viendo el reto es que realmente sí salga la sobreproducción, ¿verdad? O sea, si sale la sobreproducción en los mercados brasileños y colombianos, entonces sí vamos a tener una caída en los precios del café. Lo que sucede usualmente es cuando hay una expectativa bastante alta de que va bien una cosecha récord y sucede un factor pequeño, ¿verdad? Que puede ser el clima, por ejemplo. Entonces que le llueva demasiado o que no llueva del todo, ¿verdad? Que haya una helada. Entonces en estos casos el precio, como ya viene la expectativa de que va hacia abajo, cuando sucede un cambio bastante fuerte en la mentalidad del inversionista o del productor, entonces estos precios podrían brincar bastante rápido. Se espera, ¿verdad?, que a pesar de esta caída que estamos teniendo, como venimos de $150 a los $300, una caída a los $200 tampoco es así de tan fuerte, ¿verdad?, que se puede especular que hay una tendencia hacia la baja. Más bien lo que estamos viendo es que es una corrección y posiblemente se mantengan estos niveles y vuelvan a subir. Siempre y cuando mantengamos los niveles técnicos que estábamos hablando. O sea, si el precio del café cae y rompe los $200, que es un nivel bastante psicológico más que todo, posiblemente caemos a los 180.
Para terminar, Raúl, contanos un poco, todas estas explicaciones que nos diste estaban dentro del marco de expectativas en el mercado internacional. Se preveía un incremento en el precio del petróleo, ahora hay una baja en el quintal de café. ¿Todo esto estaba especulado dentro de las expectativas económicas? Sí, bueno, sí, ¿verdad? Se venía hablando del precio del petróleo, que los promedios iban a, digamos, el promedio de este año se esperaba que subieran de 93 de promedio, digamos, que se esperaba antes, a 96 este año para el 2012. El café se espera que se mantenga en 200 y esto ayuda, ¿verdad?, un poco a los mercados. O sea, el problema son las volatilidades. Entonces, lo mejor, digamos, para lo que es el inversionista es estar cubierto, ¿verdad? Apegarse a sus asesores financieros y que ellos les digan y les enseñen, digamos, qué puede estar pasando en los mercados, qué están diciendo los indicadores, y sacar un poco la emoción del juego, ¿verdad? Porque la emoción es lo que ha medio hecho que la gente pierda plata, porque el indicador te está diciendo una cosa y tus emociones te dice quiero seguir comprando cuando deberías de estar vendiendo, o quiero salirme de esta posición cuando debería de comprar más bien, ¿verdad? Entonces, esos son factores que afectan estos mercados. Raúl Amador, experto en mercados internacionales, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ustedes, amigos televidentes, también un placer haberles presentado este segmento Reporte Bursátil. Hacemos una breve pausa comercial, volvemos enseguida.